Hoy vamos a hablar del conflicto entre Israel y Palestina. Palestina es un territorio que ha sido dominado por muchos imperios, como el antiguo Egipto, Persia, Alejandro Magno, el Imperio Romano, varias dinastías musulmanas y los cruzados. A fines del siglo XIX, la zona en disputa pertenecía al Imperio Turco Otomano, al mismo tiempo que surge en Europa el sionismo, el cual era un movimiento político que buscaba la creación de una nación judía en esos territorios, que para los judíos era la antigua tierra de Israel. Por aquellos años existía una creciente discriminación hacia los judíos en Europa, lo que derivó en una importante migración de judíos hacia Palestina promovida por el movimiento sionista. Por aquellos años, casi la totalidad de la población de esa región era musulmana, y tras la caída del Imperio Otomano al terminar la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña se hizo con el mando del territorio. Debido a las promesas que el gobierno británico le había hecho a la comunidad judía y a algunos importantes círculos de influencia para obtener su apoyo en la guerra, en 1917 se escribe el documento de Balfour, donde el gobierno inglés expresa su voluntad de crear un Estado judío en esos territorios controlados en Palestina. Con el paso del tiempo y ante la creciente llegada de la población judía, los musulmanes palestinos y los judíos comienzan a experimentar las primeras confrontaciones. Los israelitas reclaman la tierra para sí, ya que entienden que Israel es su tierra prometida por ser descendientes del pueblo hebreo, y los palestinos piensan exactamente lo mismo por ser descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva más de 3000 años en el territorio. Como respuesta a los conflictos entre musulmanes y judíos en la región, algunos grupos judíos crearían organizaciones como el Irgun y la Haganá, que eran grupos armados que reclamarían la creación de un Estado judío. Tras la Segunda Guerra Mundial, la violencia entre los distintos pueblos se recrudece y Gran Bretaña termina abandonando el territorio. La recién creada Naciones Unidas plantearía la división del territorio palestino en dos estados más o menos iguales, Palestina e Israel, además de un régimen especial para la ciudad de Jerusalén, que era considerada de suma importancia para todas las religiones. Es entonces que el 14 de mayo de 1948 se crearía el Estado de Israel. Esto hace que los confrontamientos entre las tropas israelíes y los grupos palestinos empeore todavía más. Las tropas del nuevo Estado de Israel comienzan a desplazar violentamente a la población palestina de algunas de sus ciudades. Esto derivó en que Egipto, Transjordania, Siria e Irak enviaran sus ejércitos a Palestina para hacer frente a las tropas israelíes. La guerra árabe-israelí de 1948 concluiría con una victoria israelí y el asentamiento definitivo del Estado de Israel, junto con la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este por parte de Jordania y de la Franja de Gaza por parte de Egipto, así como con la expulsión de más de 700.000 civiles palestinos que pasarían a vivir en campos de refugiados de todo Oriente Próximo. El 6 de octubre de 1973 comienza la guerra de Yom Kippur. Una coalición de países árabes que lidera Siria y Egipto atacan por sorpresa los altos del Golán y la península del Sinaí, que habían sido tomados por Israel en la Guerra de los 6 días. Aprovechan para hacerlo en la fiesta de Yom Kippur, la celebración sagrada del judaísmo. La guerra concluyó sin que Israel se retirara de los territorios en disputa. Desde ese entonces, Israel comenzó un proceso de expansión sobre los territorios que la ONU había designado para Palestina, estableciendo asentamientos judíos en territorio palestino. A fines de los años 80 comienzan las primeras intifadas, un movimiento palestino contra las fuerzas de ocupación de Israel. Esto se debe a que la población palestina sufría condiciones asfixiantes bajo las que vivían en los territorios ocupados. Esta situación continúa hasta nuestros días. El ejército israelí continúa desalojando a la población palestina de sus territorios ocupados. A mediados de abril de este año, la policía israelí instaló barricadas frente a la puerta de Damasco, un lugar muy importante para el culto musulmán. La situación derivó en enfrentamientos entre civiles y uniformados. En respuesta, el grupo terrorista palestino Hamas ha efectuado una serie de ataques con misiles a las ciudades más importantes de Israel. Varios de estos ataques pudieron ser interceptados gracias a un escudo antimisiles que posee el país. La respuesta de Israel nos hizo esperar e intensificaron los ataques hacia Palestina, con un saldo incontable de muertos, muchos de ellos civiles. Es importante comprender que los grupos de poder, tanto Hamas como el gobierno de Israel, mueven sus fichas para aumentar su influencia y su poder en el territorio. Mientras tanto, la población civil es asesinada y se mantiene en estado de amenaza. La situación del pueblo palestino en los asentamientos ilegales de Israel es preocupante, ya que son impedidos de movilizarse y se desvían los recursos naturales hacia los asentamientos judíos, dejando desamparados a los civiles palestinos.
Otro punto fundamental del conflicto radica en que actualmente el 40% de la población de Jerusalén es palestina. Hay 300.000 palestinos dentro de las fronteras del municipio. Esto juega un rol muy importante porque actualmente la extrema derecha supremacista está ganando terreno en Israel. A la extrema derecha le molesta profundamente ver cómo Jerusalén se escapa de la soberanía israelí y que el 40% de la población de la ciudad es palestina y que el 90% de la ciudad vieja sea palestina. Esto sin duda está generando tensiones que promovieron la escalada de violencia en los últimos días. Lamentablemente no parece haber una solución duradera para terminar con los conflictos en la región.